Nadie nos enseña a ser mamás. Nos dicen que la maternidad es amor incondicional, sacrificio y felicidad absoluta. Pero rara vez nos hablan de lo que implica para nosotras como mujeres. Somos Ilse y Nadine. Y esto es No me enseñaron a ser mamá. Hola a todas, bienvenidas a un episodio más del podcast No me enseñaron a ser mamá. El día de hoy tenemos un tema súper interesante, una guerra silenciosa que yo le llamo entre mamás. Es la mamá que se queda en casa y la mamá que sale a trabajar, y ahora ya hay mamás que se quedan en casa y aún están trabajando para una empresa o algo más, haciendo su propio emprendimiento, pero aún así trabajando en casa, en empresa, todo. Y bueno, vamos a hablar de todas estas desventajas, ventajas, pros, contras, que quién trabaja más, quién trabaja menos. Y conmigo está Nadine, mi co-host. Hola Nadine, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Los saludo a todos, días, noches, tardes, dependiendo de donde nos escuchen. Yo soy Nadine, de Mamá Paso a Pasito. Y sí, un tema controversial, pero un tema en el que creo que ya ahorita estamos cayendo en la realidad de esta parte de que no es que uno trabaje más ni uno trabaje menos, simplemente es así nos toca. Y pues con una invitada muy especial, Paola, la mamá Godín, que veía yo ahí en tu perfil, la mamá es Godín. Entonces toda esta parte también, que cómo cambia el tema de la maternidad, de que si trabajas y no trabajas, pero nunca dejas de trabajar. Bienvenida, Paola. Muchas gracias. Hola a todos. Soy Paola, la mamá Godín. Y pues estoy súper contenta de que me hayan invitado. Mil gracias. Amo este tema. Y es pues ahora sí que mi día a día, y es por eso que soy la mamá Godín. Creo que sí, creo que no pudimos haber elegido a mejor mamá que tú para este tema, que nos vas a compartir pues toda tu experiencia. Pero primero que nada, cuéntanos, ¿cómo es que iniciaste en este mundo de las redes sociales? ¿Qué fue lo que te motivó a decir, sabes qué, yo lo quiero hacer y vamos a ver qué pasa? Sí, mira, voy a cumplir ya 3 años en agosto con la cuenta, y todo empezó porque me di cuenta que las redes sociales engañan un poco a las mamás, y romantizan, o sí está bien dicho, romantizan la maternidad, y la realidad es que no es así. El 40% de las mujeres que son mamás trabajan. Entonces, en las redes sociales no había una cuenta en donde me dijeran cómo es la maternidad, realmente cómo se vive una mamá que tiene que levantarse a las 5 de la mañana, dejar maletas listas, pañaleras, dejar a tus bebés dormidos, que los lleve el papá o que los lleven los abuelos, y tú irte a trabajar todo el día, llegar a las 6 de la tarde, nada más verlos para bañarlos o para hacer tarea, si es que los llegas a ver despiertos, ¿no? Nadie, o sea, nunca, no encontré ninguna cuenta que lo contara, y dije, bueno, pues venga, ¿no? Lo voy a contar yo. Entonces, para mí fue bien difícil porque mi primer hijo es pandemia, y en la empresa en donde yo estaba estuvimos 2 años y medio en pandemia, y estuvimos desde casa. Entonces, él estaba aquí conmigo, con una nanita, nunca me tuve que separar de él. Pero cuando tengo al segundo, que también fue pandemia, pero a los 4 meses de que nació, todos, ahora sí que a regresar, vida normal, y ya no hay de home office, ¿no? Entonces, para mí dejarlo de 4 meses con personas que ni conozco, que confías, porque pues es una guardería y crees que, ¿no?, que te lo van a cuidar, pero no sabes. Entonces, para mí fue súper complicado, y contar ese día a día, ¿no? O sea, enseñar videos reales de cómo yo dejaba a mis hijos y yo me iba llorando en el coche manejando, porque pues para mí fue súper doloroso, ¿no? Y obviamente viene el tiempo, y ahora estoy del otro lado de la moneda, porque después de 6 meses de que regresé de mi segundo embarazo, me corren, ¿no? Me despiden. ¿Te corrieron? Corrieron, ajá. Esa otra parte, la parte que es tan injusta para las mamás que trabajan también, ¿no? Que en teoría, y voy a hacer aquí un paréntesis muy importante antes, Paola, para las que nos escuchan y nos ven,
por lo menos en la Ciudad de México se está impulsando esta iniciativa, la verdad estoy muy ignorante en esta parte de saber si ya está aplicada o no, pero toda mujer en edad gestacional y toda mujer durante los 2 primeros años que esté lactando a su bebé, tiene el derecho a tener estabilidad laboral. Es decir, es un delito correr a una mamá que esté dentro de estos 2 años de lactancia materna, y además se le deben de dar los primeros 6 meses de este horario laboral, los 30 minutos, que es una tontería 30 minutos, pero ya sea de entrar más tarde o de salir más temprano, Exacto. o los horarios de extracción, y que ahora esta iniciativa también prevé que ese tiempo se extienda hasta 2 años, es decir, tendrían derecho las mamás 2 años seguir teniendo esta dinámica, que media hora me parece, mamás que trabajan me van a decir, es una estupidez, pero bueno, ya algo es algo. Justo. Como es una tontería que te den 84 días de incapacidad por maternidad, claro. Porque... Perdón, yo estando aquí en Canadá, o sea, me preguntaba la gente de aquí de cuánto tiempo tienen de maternidad en México, y yo les decía y me decían, ¿qué? ¿Pero cómo le hacen? Y yo, sí, porque aquí en Canadá es un año. Claro. Un año entero que no trabaja. Que bueno, sí te paga el gobierno parte de tu salario, y ya depende si la empresa donde trabajas te paga pues completo para completar tu salario entero. Pero sí, o sea, cuando yo dije, pues sí, porque pues obviamente yo era ignorante de este tema de la maternidad en México, porque pues nunca fui mamá en México, y dije, pues creo que sí son alrededor de estos días. Me decían, es que no lo puedo creer, ¿cómo le hacen? Y yo, pues sí, así es, ni modo. Así toca. O sea, y de verdad que cómo le hacen, porque a mí la empresa en donde yo trabajaba me dio 2 meses más. Me dio 2 meses más con sueldo. O sea, pero en realidad estamos hablando de que, o sea, yo dejé a mí el segundo, lo dejé de 4 meses. O sea, si no me hubieran dado esos 2 meses, lo hubiera dejado de 3. O sea, de 2 y medio, 3. O sea. Sí, 2 semanas. Sí, o sea, es una locura, y tú todavía no te recuperas y sigues dando pecho. O sea, la verdad es que sí es una locura. El tema laboral acá para las mamás es muy injusto. Creo que no hay empatía para las mamás que trabajan, porque pues llegas sin dormir, llegas toda cansada y todavía te ven feo los demás, que volteas y dices, oye, o sea, no dormí toda la noche, y no porque estuviera de fiesta, ¿no? Entonces, creo que sí, falta mucha empatía aquí en México para las mamás que trabajan, porque pues cuando te vuelves mamá, te vuelves inservible. Y literalmente, pues bye, ¿no? Te desechan como trapo viejo. Aquí es cuando yo empiezo a ver las diferencias. Pues sí, yo crecí en una familia donde pues algunas de las mujeres de mi familia trabajaban, otras no, pero ahora, desde que me convertí en mamá, yo sí pensaba en todas estas mamás que tenían que ir a dejar a su bebé a la guardería tan temprana edad, ¿no? Yo recuerdo, mi hijo también es pandemia el primero, y dije, yo no podría dejarlo tan chiquito. O sea, y es cuando dije, wow, a las mamás que seguramente se van a trabajar con el corazón roto porque tuvieron que dejar a su bebito. O sea, y ahí fue cuando yo me sentí en una posición pues privilegiada de cierta manera, porque no tenía yo que lidiar con esa separación, tanto física como emocional, con mi bebé. Y cuando yo me entero que Nadine está embarazada y va a decir, o sea, me estaba contando como su plan de regreso al trabajo, o sea, sí fue como, wow, o sea, te admiro porque no sé cómo lo vas a hacer, pero pues no había de otra en ese momento, ¿no? Es que muchas veces hablamos, como dices, desde nuestro privilegio, pero hay mucha gente que por necesidad tiene que hacerlo, no hay de otra. Si no, no comes. Entonces te quedas con tu hijo, pero pues nadie come, ¿no? Entonces, en realidad, pues no es opcional, ¿no? Muchas tienen la fortuna de que están las abuelas, está la tía, que pueden cuidar a los hijos, ¿no? Pero habemos quienes no, y había que dejar a los hijos en una guardería, y pues listo, ¿no? Hasta que la empresa decide pues sacarme del lugar en donde yo no pertenecía, porque en realidad no pertenecía, yo me iba sufriendo mucho. Yo sufrí muchísimo esos 6 meses, y la verdad es que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Que ellos me corrieran.
¿Qué es lo que te quiero preguntar, Paola? Porque yo siempre digo que yo siempre he sido una mujer muy entrona a todo y realmente tengo una profesión que creo que también me da mucho pie a eso. Pero yo siempre digo que yo conocí el verdadero techo de cristal, este famoso techo de cristal el que tenemos las mujeres que nos dicen ya no puedes acceder a esto. Y yo siempre decía, ese techo no existe, yo puedo ser lo que sea, ¿no? Pero yo lo conocí verdaderamente cuando me convertí en mamá, porque genuinamente, y las mamás que trabajan no me dejarán mentir, y las mamás que no trabajan también, porque esto no es exclusivo de alguien que trabaje o no, solo que quizá es más notorio en el ambiente laboral, llegas y te paras en un trabajo que venías haciendo desde hace mucho tiempo y te das cuenta que cosas tan sencillas como hilar las palabras es complejo. Yo me acuerdo que me tocaba hablar y yo en mi cabeza me daba cuenta cómo me estaba yendo por otro lado y yo pensaba, la gente lo está viendo, o sea, la gente se está dando cuenta que yo no sé lo que estoy diciendo. A la par viene esto de, ok, tú tienes en tu cabeza que tu hijo entró y que tiene que salir y eso no sale de tu cabeza. O sea, tú estás todo el tiempo pensando, mi hijo está a cargo de alguien más, que además las guarderías en nuestro país, por lo menos las que están, por ejemplo, afiliadas al IMSS, que es en mi caso a donde va mi hijo, pues tienen ciertos también, ciertos reglamentos, que es si tu hijo llega con tos, entonces ya estás tú trabajando y de repente ya te llega la llamada de la guardería de se tienen que venir porque tiene tos y tú, ¿y dónde lo dejo? ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué hago? Porque la realidad es que tú dijeras, el techo de cristal lo pone la sociedad, lo ponen los hombres, lo ponen los jefes, el techo de cristal lo ponen otras mujeres que te dicen también, es que pone de pretexto a su hijo, es que en mis tiempos yo lo dejaba, es que ahora se enferma mucho, siendo que un bebé en guardería está estadísticamente, se puede enfermar hasta 3 veces en un Por mes supuesto. un bebé en guardería y es normal. Por supuesto. Entonces yo te quiero preguntar, Paola, tú dices, yo trabajaba y era mi ambiente, me sentía como pez en el agua, embarazo en pandemia, muy diferente porque tengo a mi bebé cerca, que me imagino otro tipo de estrés, porque también es estar dividida. Me voy a trabajar y dices tú, me doy cuenta que no pertenezco y después me dan el cortón. ¿Qué te hacía sentir que no pertenecías? ¿El hecho de que querías estar pendiente de tu maternidad? ¿O cambió la forma en la que te trataban? ¿O qué pasó? No, yo creo que cambió la forma en la que me trataban. O sea, para empezar, es desde llegar y que nadie en el área, más que 2 personas, eran mamás. Eran 70, 80 colaboradores y solamente yo y otras 2 éramos mamás. Entonces, pues desde ahí no hay empatía, ¿no? Porque pues, quién te puede decir algo acerca de la maternidad si no es mamá, ¿no? Eso Ujú. para empezar. Y para continuar, y para empezar, pues, la jefa que tenía no era mamá. Entonces para ella era como, ¿vas a pedir otra ¿Qué vez? me estás Oye, hablando? Sí, sí. claro. Entonces yo agarré y le decía, oye, estaba muy flexible el tema de hacer home office. Y entonces ella me decía, puedes hacer home office cuando quieras, somos muy flexibles. Oye, voy a hacer home office porque mi hijo tiene gripa, porque mi hijo le dio pies, manos y boca, y obviamente no te lo reciben en la guardería. No nomás es en la del IMSS, es en ninguna guardería con un monto No, y son así. casi 21 días, o sea, no es, menos de 5 no son. Te lo regresan en cualquier, es más, ahorita en la escuela ya, los 2 ya van en la escuela, te hablan por teléfono y su hijo está mal, venga por él. Entonces, ¿no? Entonces sí el trato fue diferente. Mi jefa un día así, volteó y me dijo, tú no estás lista para crecer, tú ahorita no puedes crecer, quédate donde estás, Wow. que es tu zona de confort, que ya le sabes, en lo que eres mamá. Ya cuando crezcan tus hijos buscas tu crecimiento, porque ahorita te van a quitar mucho tiempo. O sea, todos esos comentarios, te digo, ¿cómo? O sea, yo tenía que mandarles foto del 40 de temperatura de mis hijos para que me creyeran, o un festival, o sea, la verdad, y vas a decir, ay, festival tan chiquito, pues sí, ¿no? O sea, desde que están en la guardería tan chiquitos, ya les inventan que si Navidad, que si el día de la bandera, lo que sea. Y tú quieres ir porque te sientes culpable, o sea, no es como que aunque tenga 3 meses y vaya a no hacer nada y vaya a estar cargado, tú quieres ir porque no compartes tiempo con tu bebé. Y no te vayas más lejos, ya deja tú las enfermedades. Los viernes famosos que no van los niños último de mes.
o sea, no me había tocado. Yo ya no trabajaba en empresa cuando mi hijo empezó a faltar los viernes últimos de mes, que volteé y dije, ¿qué hacen las mamás que trabajan? ¿Con quién dejan a sus hijos? ¿En dónde los dejas? ¿No? Porque pues es la realidad, no van a la escuela, se tienen que quedar, ¿no? Entonces, creo que sí, yo ya no pertenecía, yo ya sufría muchísimo en el trabajo. Yo lo único que pensaba es en mis hijos y mi esposo tuvo que dejar de hacer actividades, mi esposo tiene su propia empresa y tuvo que dejar de hacer actividades porque él los tenía que llevar y los tenía que recoger. Entonces me decía, híjole, siento horrible tener que dejarlos aquí en la casa o sea, entonces tenía que quedar y entonces ya no podía ir a la cita y, ¿no? Entonces, yo ya no pertenecía a ese lugar, ellos me sacaron, afortunadamente, y platicándolo con mi esposo, pues tú me dijo, si tú quieres regresar y ser Godín, tú evalúalo, ¿no? O sea, evalúa qué te duele menos. O sea, porque en el tema económico, pues nos acoplamos y vemos cómo le hacemos, ¿no? Pero pues tú decides, y ahí es cuando yo decidí, pues no, la verdad es que no quiero dejar a mis hijos y prefiero emprender, ¿no? Que ahora pues es lo que estoy haciendo actualmente, emprendiendo. Ahorita te dedicas entonces a emprender. Cuéntanos un poquito, Paola, cómo ha sido, porque creo que yo también estoy como que tomando un poco ese camino y también con ese tema de las redes sociales. Yo también, yo quedo fuera de mi ambiente laboral hace algunos meses por justamente un tema bastante delicado de un tema de, se me fue la palabra justamente, pero cuando haces menos a alguien, o cuando haces ¿Discriminación? como un No. tema de discriminación de la par de un tema de acoso laboral, en fin, mil cosas, ¿no? Que tú dices, ¿qué onda? ¿En qué momento? Pero como dices tú, y afortunadamente, pues sí, soy más feliz estando cerca de mi hijo, tengo un privilegio muy grande. Este, pero era la parte que te quería preguntar del emprendimiento, porque creo que queda aparte. Y yo cuando a Ilse, cuando retomamos este diálogo entre nosotras, y yo estaba embarazada y ella estaba, pues sus hijos estaban todavía en una edad muy pequeña, no como ahora, que ya le entiendo un poquito más. Ella me decía, es que yo quiero ser algo como profesional. Me dice, no quiero solo ser mamá, o sea, quiero tener algo más, ¿no? Ok. Y yo en ese momento yo me acuerdo que yo defendía mucho la parte de, no, pues yo siempre voy a trabajar y bla, 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 bla. Pero ahora me dices tú, bueno, estoy en esta parte de emprender. ¿Cómo ha sido? ¿Qué beneficios has encontrado? Y mi pregunta es, por lo que te decía que Ilse, dices que yo quisiera trabajar y como yo digo, yo siempre quiero trabajar. A mí me pasa que siento, digo, tal vez es masoquismo, pero yo siento que me falta esa parte eh, como profesional. Siento que me falta, pues esa como, no sé, siento que esa parte de mí está como apagada. ¿Tú cómo lo has llevado esa parte? Mira, yo pasé todo un proceso. Hace 2 años me corrieron injustificadamente, demandé, estuve con abogados. Hace ya, en marzo del año pasado, gané la demanda y yo abrí mi pequeña empresa que se llama Mona T-Shirts, en donde decidí hacer playeras personalizadas, pero la verdad es que me la llevaba súper, súper, súper leve, por lo mismo, ¿no? Por mis hijos, porque yo decía, o sea, a ver, ya salí de allá y emprender es peor que trabajar en un trabajo godín, ¿eh? O sea, el trabajo godín, cierras tu computadora y dices, nos vemos el lunes, ¿no? El emprendimiento no. El emprendimiento hay que contestar 24/7, hay que estar yendo y viniendo, hay que estar tú haciendo las cosas, ¿no? Aunque tengas a alguien que ya te ayude, aunque, ¿no? El taller yo no lo tengo aquí en casa, yo lo tengo allá, bueno, lo tengo en otro lado, ¿no? Entonces es ir y venir y es quedarme y la. Y los últimos meses ha sido un emprendimiento en donde ha crecido bastante, ¿no? He tenido mucho más flujo de trabajo y pues al final, como dices, ¿no? También la culpabilidad, sí, soy mamá y me encanta estar aquí en mi casa. Es muy pesado el trabajo de mamá aquí en casa, para que quien nos esté viendo y diga, ay, pero quedarte en tu casa, ay, por Dios, es
creo que más difícil que ser Godín. Se los superjuro, o sea, está muy cañón, o sea, ustedes me entenderán, que ya lo están viviendo. De verdad que a veces que vuelto y le digo a mi esposo, me voy a regresar de Godín, pero que no me estén molestando. Aquí que Paola está ya tocando como mi entrada a... Yo pues sí, soy una mamá que siempre me quedé en casa, o sea, yo por la pandemia, por lo que quieran, nunca regresé a trabajar desde que me convertí en mamá. E igual, o sea, yo tenía este concepto de que las mamás que se quedaban en casa la tenían más fácil, porque aparte de que estaban todo el tiempo con sus hijos y que pues lo que hablaba, esa separación, no la vivían, lo de la separación de dejarlos en guardería estaba súper padre, ¿no? Y dije, o sea, va a estar padre quedarme con él todo el tiempo y pues afortunadamente mi esposo puede proveer por todos, en lo que yo cuido al bebé, o sea, yo entré a la maternidad creyendo que tal vez lo iba a hacer por un tiempo en lo que estaba chiquito, ¿no? Porque yo también tenía mucho miedo de perderme y de decir, no voy a ser solamente mamá, lo que yo le decía a Nadine, no quiero ser solamente mamá y voy a regresar a trabajar. O sea, en mi cabeza siempre fue tener la idea de regresar a trabajar en lo que mi hijo pues ya lo podría ir a pues a dejar entrar al kinder o algo ya más grande. Pero qué sorpresa me dio la vida al estar 24 horas, 7 días a la semana con un niño. O sea, y aquí es cuando entran tantas cosas en la cabeza de una mamá, porque yo les voy a dar mi punto de vista súper honesto. Yo siento que la mamá que sale a trabajar tiene un descanso tal vez de pues estar con un niño todo el tiempo. Puede interactuar con otros adultos, puede distraer su mente en otras cosas. Estar con un niño tanto tiempo es en verdad drenante, o sea, es como, ya no puedo, o sea, ¿con quién más hablo? Además de que me siento sola, no tengo con quién platicar, estoy haciendo todo el día lo mismo, o sea, siento que no, mentalmente no había como ese descanso de que, bueno, me voy a distraer en algo más para después regresar con una mentalidad o con un, pues sí, con un estado mental mucho más ligero y ver a mi hijo como con más gusto, o sea, lo que dicen, todo en exceso es malo. Y aquí es cuando yo veo que no es que es malo estar con ellos todo el tiempo, pero el exceso de no tener esta interacción adulta y de hacer cosas diferentes, la verdad te va convirtiendo en una mamá pues como frustrada, de mal humor. ¿Por qué? Porque todos los días parecen ser lo mismo, lo mismo, lo mismo. Simplemente salir de tu casa a hacer X cosa ya te da como un aire nuevo, ¿no? Totalmente. Y esto yo lo veía cuando tenía la oportunidad de ir al súper yo sola y regresar y ya me sentía nueva, ya me sentía otra vez con más energía y de recibirlos con más gusto, de verlos con más gusto, porque estar todo el tiempo con ellos es en verdad, o sea, súper cansado, y aquí fue cuando entró estos como discusiones con mi esposo, ¿no? De que él no entendía por qué yo me sentía así al final del día. Cuando al final del día yo ya nada más quería hacer mis cosas, o sea, nada más si quería perderme en mi teléfono por 2 horas en la noche, mis 2 últimas 2 horas del día que eran para mí, eso le iba a dar yo prioridad a esto, y aquí es cuando entra también el que no le estás dedicando tiempo a tu esposo. O sea, es como todo el día estoy con mi hijo y en la noche tengo que estar contigo, ¿y yo cuándo? Aquí es cuando tú te das cuenta de ¿cuándo va a ser tiempo para mí? ¿Cuándo? Y entras a una falta de motivación para empezar a hacer cosas. A mí me tomó mucho tiempo querer hacer algo diferente, y ese algo diferente fue iniciar el Instagram, que yo lo llevo diciendo, o sea, me ha salvado de sentirme frustrada, de sentirme de mal humor todo el tiempo, de sentirme sobreestimulada. La sobreestimulación con un niño tanto tiempo durante el día es, o sea, ya entiendo cómo a las 5 de la tarde, 6 de la tarde las mamás, ya es como, ya, o sea, ya no digas mamá más, ya, yo llegaba a un momento en el que le decía a mis hijos, tienes un papá, ¿no? Ahí está, di, papá,
Y que porque jamás es así esté el papá ahí, exacto. no lo voltean ni a ver. Y es todo esto de una pregunta que quiero hacerle a las dos. Decimos mucho y hablamos mucho de la falta de identidad, ¿no? Cuando te conviertes en mamá, te sientes perdida, sientes que ya no eres quien eras, te preguntas quién eres. Yo, que me quedé en casa, me creo, siento yo, y es la pregunta que les quiero hacer, ¿creen que para ustedes fue un poco más ligero como reconectar con su mujer, o sea, como con su persona, con su individuo, porque salían a trabajar, o también se sentían como sumergidas totalmente en ser mamá? Es que para mí salir a trabajar sí era sufrir, pero yo llegaba, me limpiaba las lágrimas y a darle. Y era un respiro que, como dices tú, o sea, tú salir al súper, dices, no manches, ay, qué rico, ¿no? Y para mí era mi parte de desahogo irme a trabajar. Aunque lo sufría, al final, como dices, hablaba con otros humanos, con otros adultos, y esa era mi parte como, pues como de desahogo, ¿no? Pero yo sí quería ser mamá de 100%. Yo decía, es que ¿por qué yo tengo que venir y trabajar? Y ahora digo lo contrario. ¿Por qué no me puedo regresar a trabajar? Es que son. En mi experiencia, yo creo que soy una persona, Ilse me conoce, soy una persona que creo que a veces, no me gusta a veces que las cosas son como muy rosas para mí, pero creo que es mi mecanismo de defensa para que las cosas no me afecten tanto. Entonces, en general, trato de buscarle el lado amable a las cosas. Sí fue para mí un golpe fuerte dejar a mi hijo, porque aparte yo crecí con mi mamá, o sea, 100% pegada. Mi mamá regresó a trabajar y en un negocio propio cuando yo tenía 9 años. Entonces, y siempre tuve muchos primos y tuve hermanos, entonces yo nunca me sentí sola, pero pues vivo lejos de mi familia, entonces para mí fue como, pues, ¿qué hago, no? Aparte, también la ley te prohíbe que tú tomes como que el tiempo de tu descanso, de maternidad, que ni siquiera es un descanso, te dice que lo tienes que tomar por lo menos, creo que 3 días o no, una semana antes de que nazca tu bebé, ¿no? O sea, no puedes decir, no, pues dejo los 3 meses que es desde el día que nace, ¿no? En mi caso, pues yo No. sí trabajé hasta un día antes de tener a mi bebé, pero porque tenía 37 semanas, porque si ya llegas a las 38 ya no, Ujú. y ya, ¿no? Entonces a los 2 meses y medio yo estaba llevando a mi bebé a la guardería, cosa que yo nunca fui a la guardería. Entonces para mí fue un shock muy grande el ver y llegar y ver cómo funcionan las guarderías, que yo le mando un saludo a las maestras de mi hijo, porque yo siempre se los digo, mi maternidad sin ellas, no sé qué sería. Yo No, las sí, admiro y las quiero demasiado, de verdad, quieren a mi hijo de una forma que lo agradezco. Pero aún así para mí fue como, ¿cómo voy a dejar un bebé? Que lo aplacé con mi mamá, o sea, mi mamá era como, ¿cuándo quieres que me regrese? Y yo, no, pues espérate a que cumpla 3, no, espérate a que cumpla 4. Y finalmente le dije, espérate a que ablacte, ¿no? Ya a los 6 meses, pues ya. Y ya fue cuando mi mamá ya se regresó y mi hijo entra a la guardería de 6 meses y medio. Y para mí fue un shock ver, o sea, que les estaban cantando todo el día. Y yo hasta dije, ay, estas mujeres, mis respetos también. Dejar a mi hijo, yo recuerdo el primer día que yo dejé a mi hijo y luego yo le daba la leche porque yo quería que él tuviera algo mío todavía, entonces yo me extraía la leche para dejársela. Y recuerdo la sensación de estar, que yo estaba en un hospital y aún así yo escuchaba los comentarios de, ¿otra vez vas al lactario? Como si ir al lactario fuera que yo iba y me acostaba y yo decía, ay, a enciéndanme la tele. echarle, O sea, no, claro. no. Yo me acuerdo que yo me ponía esas cosas y te dicen, llévate una mantita que huela a tu bebé para que esas endorfinas te ayuden, ve videos de tu bebé. Y para mí peor me funcionaba. Yo un llorar, y luego veía la producción de leche así, y luego de repente se me caía ya el extractor y ya no podía extraerme, y me pasaban mil cosas. Me acuerdo que el segundo día de trabajo, mi mamá me metió a esterilizar mi extractor, y se le hicieron chiquitas unas piezas, y yo sin extractor así ya. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo regresé a trabajar, yo dije, le voy a buscar un propósito. Y tengo la fortuna de que siempre he trabajado con mujeres y en la parte de justamente del tema de mujer mamá y de todo el tema de maternidad. Entonces empecé a ver con otros ojos a las mujeres, ¿no? Entonces simplemente el tema del lactario, yo me iba al lactario y en el sector salud público la extracción de leche siempre tiene que ser manual.
Entonces yo aquí con mis extractores y las pobres mamás haciéndose, ¿no? Entonces yo me di una tarea y yo me metía con ellas y les ayudaba. Mira, el masaje hazlo así, te estás pellizcando, les daba pláticas. Entonces para mí eso fue como que le encontré un nuevo propósito y dije, yo estoy aquí para esto, ¿no? Me cambio el área, estoy en el área de salud reproductiva y neonatal, me toca ver eso en mi estado y para mí fue como, voy a cambiar el mundo. Pero también es cuando me di cuenta de que es imposible cambiar un sistema que no quiere cambiar, en el que dentro hay tantos estigmas hacia las mamás, viniendo de mismos profesionales que tienen que escucharnos como mamás. Entonces, sí creo que conecté con quien iba a ser, mas no volví a quien era. Como también te digo, o sea, a mí me gusta mucho escribir y yo me sentaba en la computadora y me costaba demasiado redactar. Eso es algo que 2 años después he vuelto a poder hacer, pero yo no podía redactar. O sea, mi mommy brain era demasiado. Yo hablo, mucha parte de mi trabajo es hablar y yo no podía hacer esta conversación fluida. O sea, yo en mi cabeza no me acordaba de las palabras y yo genuinamente yo decía, me están viendo, se están dando cuenta que no sé lo que digo. Y los comentarios, ¿no? Había muchas mamás que les tocó trabajar y dejar a sus hijos casi envueltos en sábanas en una canasta. Entonces era como, es que tú eres muy aprensiva con tu hijo. O sea, no necesitas estar 24/7 con él. Que te lo cuide alguien más si se enferma. Se enferma mucho, chécalo. Tu hijo debe de andar mal porque no es normal que tanto se enfermen los niños. Es que tiene mamitis, es que quítale el pecho si sigue enfermando porque sigue muy apegado a ti. Entonces, no siento que haya sido como sí reconecté con quien era, no vuelves a ser quien eres, eso es falso, no vuelves, pero sí siento que le encontré otro propósito y a la fecha es lo que hace que este Instagram, que este proyecto del podcast y que muchos de mis proyectos como profesional de la salud hayan tenido un propósito, porque ya no es un libro, ya es yo y las mamás que conozco. O sea, me dice Paola, yo me sentía triste en el trabajo, era para mí un castigo casi, y dice Ilse, sí es cierto, sí, si hablas con otras personas, sí es un beneficio muy grande. Sí es un beneficio muy grande que tu café esté caliente cuando te lo tomes, por supuesto. Claro. Pero una mamá que trabaja renuncia a otras cosas. Creo que no es más ni menos, sino se renuncian a cosas diferentes. Y cuando estás 100% con un niño, renuncias a tu autonomía 100%. Y emocionalmente es fuerte y es difícil. O sea, el estrés que se vive estando con un niño, aunque ames a tu hijo, yo me acuerdo que yo decía, le voy a hacer estas actividades y hasta tenía guardadas las actividades. No se puede. Un niño es impredecible. No se puede. ¿Y tú cómo vas a reaccionar tampoco? Entonces, yo creo, todas las mamás que nos ven, ya me fui muy personal, pero es que es un tema que sí duele ambas partes. Y duele que la sociedad, sí, y duele que la sociedad no lo reconozca, ¿sabes? O sea, es difícil, es muy, muy, muy difícil. Y a la fecha, hoy, en el año 2025, mujeres seguimos criticando a la que se queda en casa y seguimos criticando a la que va a trabajar y la seguimos confrontando. Y te critica la que no es mamá, la que es mamá, te critica la que fue mamá hace mucho tiempo, ¿no? Y pues los hombres, ¿no? Que son los principales que dicen, ay, pero si tú querías. Exacto, pero si tú querías y ahí estás, ay, qué tan difícil puede ser y tú, quédate una semana a hacer lo que yo hago, para que entiendas, ¿no? O a las mamás, ¿no? A nuestras mamás, a nuestras suegras que te dicen, cuando yo tuve, sí, por eso, pero hace 30 años, o sea, ahorita ya es otra cosa, ¿no? La verdad es que sí, la mamá es muy juzgada. Es muy, muy juzgada y lo que decían, no importa qué decidas, siempre te van a... Bueno, espero que no siempre, pero Pero va a haber siempre, alguien que no le va a parecer lo que decides. por Si te supuesto. quedas, que por qué te quedas, por qué no le ayudas a tu esposo, o no sé, ya empiezan ahí envidia, hacerlos de que, ay, pues tu esposa debe hacer mucho dinero, no sé qué. O sea, no importa qué es lo que decidas, va a haber alguien que no va a estar de acuerdo. Y creo aquí que es cuando más las mamás nos deberíamos de unir y empatizar una con la otra y decir, bueno, yo salgo a trabajar, pero tú trabajas en la casa, porque esto también es algo muy que se olvida.
Yo no sé por qué la sociedad cree que porque te quedas en casa es como te Más sientas una- a ver la tele y nada más observas a tu hijo. No, o sea, está bueno, mamá que sale a trabajar, mamá que trabaja en casa, todas trabajamos, eso es un hecho, todas trabajamos. Que algunas nos paguen y a otras no, ahí Exacto, está la unas con diferencia. sueldo y otras sin sueldo, exactamente. Exacto, Unas con pero aguinaldo y otras sin. pero todas trabajamos fuera o dentro de la casa, todas trabajamos y también aquí se viene otro peso, el mantener funcionando tu casa. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que tu casa y tu familia siga avanzando? O sea, y son esas tareas que además de que sales a trabajar, que además de que regresas a cuidar, las mamás que trabajan, bueno, que salen a trabajar más bien, regresan a trabajar, que hacer la cena, a lavar la ropa, o sea, Segundo esas turno. tareas no se detienen y no porque sales a trabajar ya hay alguien más que las haga. O sea, no todas tenemos ese beneficio de que, bueno, le pagamos a alguien. Y aquí es lo curioso, porque se critica a la mamá que se queda en la casa a limpiar, ¿no? Y yo era de esas personas que la verdad veía menos a las mujeres que se quedaban en casa a lavar ropa, a lavar los trastes, a hacer las cosas del hogar. Decía, es que, ay, o sea, yo era de esas personas hasta que entré en este mundo y dije, no está fácil, no está fácil decidir todos los días qué vamos a comer. Desde ahí una cosa tan pequeña, o sea, formar el menú de la semana es como, ¿por qué? Es una de mis cosas más difíciles que digo, ¿por qué? Porque, pero es incoherente que critiques a una mamá porque se queda en casa, pero sí le pagas a la señora de limpieza por limpiar tu casa. O le puedes pagar a un cocinero porque te cocine. ¿Y por qué una mamá que hace lo mismo no se le paga? Es como, ahí no hay lógica, Y ahí creo yo. entramos a la expectativa. ¿Cuál es la expectativa que se tiene de los dos bandos, no? Porque, ¿qué expectativa se tiene de una mamá que se queda en casa 100%? ¿Y qué expectativa se tiene de una mamá que va a trabajar? Porque la expectativa sigue siendo la misma y es que se haga cargo de sus hijos, no importa dónde estés. O sea, No si tú se importa. haces cargo de la casa, se espera que tu casa esté limpia, ordenada, que haya comida, que tú cuides a tus hijos y que estés de buenas. Pero si vas a trabajar, se espera que tú cumplas en el trabajo, que traigas dinero a la mesa, porque aparte ahí viene la otra, se dividen los gastos, a pesar de que el trabajo sea más. Se espera que regreses de buena a tu casa, que estando de buenas estés con tu hijo 100%, y que además, pues también te toca esta parte de la comida, ¿no? Yo realmente creo que es muy injusto estas expectativas que pone la sociedad y que todavía seguimos aplaudiendo al hombre que hace las cosas sin ser tan personal, pero seguimos aplaudiendo al hombre que hace las cosas que nosotras hacemos. Ayuda. Y somos nosotras las que lo aplaudimos, ¿no? Te ayuda, juega con su Gracias, hijo, tengo- Qué trabaja. buen papá. Sí, Está poniendo comida. la ropa a lavar. Wow, o sea, es como la maravilla, la octava maravilla del Se mundo de quedó que un hombre solo. cocina. Te vio a tu hijo en la noche cuando tú saliste con tus Ay, amigas qué- 3 horas, él qué buena solo. onda. Qué buena onda. Sí, no. Sí. Justo mi esposo muchas veces me dice, oye, pero es que yo te ayudé ayer y yo, alto, tú no me ayudaste ayer. Tú hiciste tu papel de papá ayer. De lo que yo hago todos los días, mi papel de mamá. A mí nadie me ayudó, ¿no? O sea, yo ahorita vengo, voy a ir con mis amigas y ahí te quedas con tus hijos, así como me lo haces todos los días. Ah, bueno, ay, o sea, no, o sea, pero es así, o sea, desgraciadamente, tanto ellos como nosotros traemos el chip de, a mí me ayuda me ayudó, es de los mejores papás que he visto. O sea, no, o sea, para mí no es ayuda, él también quiso ser papá, ¿no? O sea, él también pidió ser Aquí también siento que, además de estar implementando que crianza respetuosa y tantas cosas que nuestra generación está cambiando, otro aspecto difícil es esto, lo que está diciendo Paola, que traemos el chip de antes tratando de hacer algo diferente. Y sí, yo también me he encontrado en esos momentos en donde digo que Peter es un dios porque está haciendo cosas que yo nunca vi a mi papá hacer. También aquí entra
expectativa que tenías o con la que tú creciste? Porque yo, el papá de Nadine, o sea, yo siempre lo vi a mi tío, por si no saben, somos primas, pero yo siempre lo vi, o sea, Cocinando, haciendo sí, o labores sea, domésticas. entonces tal vez Nadine creció como con otra expectativa de pareja, o tal vez, no sé, ya nos dirás, si tú le aplaudes a Fernando todo lo que tu papá hacía, o para ti es normal y es como, pues sí, lo tienes que hacer, ¿no? Sí, claro. Sí, yo realmente creo que esa fue una parte también que cambia. Yo veía a mi papá trabajar desde la mañana hasta la noche, pero fuimos tres, entonces siempre nos bañaban en cadenita. Mi papá siempre cocinó, mi papá lavó, mi papá, hasta la fecha mi papá cocina, o sea, mi mamá, yo cuando mi mamá me cocina ya es como súper raro, mi papá es el que siempre me cocina y me consiente, mi papá me llevaba a la escuela, mi papá me llevaba a los museos, mi papá a la tarea, yo antes decía, qué bueno es mi papá, ahora lo veo y digo, es justo. Yo antes decía, ay, mi mamá nunca me prepara el desayuno, se queda acostada. Yo hasta pensaba que floja. Y ahora lo veo y digo, gracias papá, porque hiciste lo que te tocaba. Qué Claro, bueno, porque mi mamá claro. se quedaba con 3 niños, enloquecida, en la casa, con otros miles de problemas Ujú. ella. Qué padre, ¿no? Entonces, pues obviamente yo al entrar a mi maternidad, yo jamás esperé que mi esposo hiciera el mínimo. O sea, siempre fue como, pues ahí está, te toca. Yo estoy aquí porque me acaban de hacer una cesárea, cocíname. El niño está llorando, tranquilízalo, báñalo. Y a la fecha es así, o sea, mi esposo lo lleva a la guardería, mi esposo lo baña, mi esposo lo duerme, pero es una dinámica que es normal. Eso tendría que ser en la sociedad. Eso es lo normal. Porque yo creo que las mamás a veces renunciamos a trabajar, y tú me lo vas a decir, Paola, nosotros no renunciamos a trabajar por nosotras, renunciamos a trabajar porque no hay condiciones laborales que soporten a una mamá. Una mamá debería poder trabajar desde su trabajo y desde su casa si así lo necesita. Debería Totalmente. tener horarios laborales justos en los que cuando trabaje esté trabajando. No debería de haber tanto presencialismo, porque la realidad es que son 8 horas y 6 se trabaja o 5 y las otras 3 o las otras 2 son de Eh, puro presencialismo. Debería de haber también un horario laboral que permitiera a la mamá tener esa flexibilidad de llegar a dejar a su hijo y de ir por él. Yo me acuerdo, mi bebé sale a las 4 y yo salía a las 4. Era córrele, era llega y checa y ve a tu hijo y llévalo y tráelo cuando me tocaba. no, Debería de haber, yo me acuerdo perfectamente que alguien me dijo, es que no traigas a tu hijo porque no es un ambiente para tu hijo. Y yo dije, pues ¿cuál es un ambiente para mi hijo si yo soy la que está aquí? ¿Dónde lo dejo? Una vez me acuerdo claro, que todo entré al por mí. trabajo y me dijeron, ni entres porque se van a enojar porque traes al niño. Perdón, todos fuimos niños, ¿no? Entonces, creo que una mujer renuncia a esta parte suya, profesional, o a este sueño, o al crecer, como dice Paola, que le dijeron, tú ya no vas a crecer, en esto ya no vas para arriba, no por una, renuncia porque la sociedad así lo ve. Una mamá ya no es una, ya no es algo que vaya a crecer, ya solo eres mamá. Qué palabra tan vacía y tan tonta para algo que es tanto. Ser mamá es muchísimo más. Yo creo que mi mayor éxito, yo siempre le digo a mi esposo, yo soy médico, yo soy maestra en ciencias, yo soy deportista, yo soy muchas cosas, pero mi mayor éxito es ser mamá. Eso es lo más grande que he hecho. No he hecho una cosa más difícil, no he hecho una cosa que le he puesto más corazón, no he hecho una cosa que ame más que ser mamá. Entonces creo que es muy injusto. Y yo te quiero preguntar a ti, Paola, si yo te dijera hoy, te doy la oportunidad de regresar a tu vida laboral, sintiéndote moderadamente como antes, ¿tú regresarías a diferencia de ahora, como estás ya probando esta parte? ¿O lo harías menos Eh, tiempo? yo creo que no. O sea, yo creo que no regresaría por lo que comentas. Sí tuve unas cuantas ofertas laborales en donde yo les decía, bueno, o sea, sí, está increíble y me encantaría, pero de home office. O por lo menos 3 veces a la semana home office y 2 me voy. Y no está tan mal, ¿no? O sea, quizá me turno con mi esposo, veo si se los dejo con los abuelos, no, no se puede. Tiene, como dices, ¿no? Tienes que venir, hacer presencia, hacer, perdón por la expresión, pero son horas nalga para mí, o sea, literal, porque había muchas horas que yo decía, bueno, es que ya acabé, ¿no? Y aquí tengo que seguir, ¿no? Entonces, yo creo que no. Creo que merecemos como mamás, nuevamente lo que dices Nadine, merecemos
horarios más flexibles, merecemos salir, si las guarderías del IMSS terminan a las 4 de la tarde, merecemos salir 3:30, porque aquí en México los traslados con el tráfico no te echa 5 minutos. No. Entonces, merecemos más empatía, ¿no? Es mamá, no estoy diciendo que hay que tratarla con pinzas, ¿no? Pero oye, está cansada, como dices, trae el mommy brain. Creo que sí tenemos que educar a la gente para aquellas que son mamás. No, o sea, yo conozco a muchas directoras que son mamás, ¿no? En alguna ocasión yo le pregunté a mi directora, que era mamá, ¿tú cómo le haces? Y me dijo, renunciar a muchas cosas, obviamente. Y lo principal, pues renunciar a tus hijos. O sea, porque tú trabajas de 8 a 6 de la tarde. Y aunque tus hijos vayan a la guardería toda la mañana o a la escuela toda la mañana, en la tarde renuncias a ellos por estar en el trabajo. ¿Por qué? Porque y no sabes el tráfico que te vas a encontrar y no vas a llegar. No llegas. O sea, a mí me tocó llegar a verlos dormidos. A pesar del poco tiempo que trabajé presencial, teniendo ya a mis 2 hijos, yo llegué varias veces en la noche. Yo trabajaba a media hora de mi casa. Y ustedes saben que media hora pueden ser 2 horas de camino aquí en la Ciudad de México. Entonces, en realidad, y yo era afortunada porque vivía a media hora. Hay gente que vive a 2 horas de su casa, ¿no? Sí, son 4 horas en el carro. Justo, ¿no? Y yo hablé con la que era mi jefa y le pedí que los lunes me dejara salir temprano para que mi esposo también pudiera ir a trabajar. O sea, la verdad es que las condiciones en las empresas grandes aquí en México no son las adecuadas para poder ser mamá y trabajar. Hay muchos que sí, hay muchas mamás que decidieron trabajar, que necesitan trabajar, y eso es muy respetable, pero sí creo que pudieran mejorar las condiciones. Hay un podcast de una directora de finanzas, me parece, no les quiero inventar mucho, pero que ella implementó ella no era mamá. En el momento que se hizo mamá, cambió la empresa por completo. Y toda la empresa se volcó a ser una empresa para mamás. Ahí fue donde yo dije, ¿qué? Literal, sí. Literal, pero solamente cuando una cabeza se vuelve mamá, las cosas cambian. Los que no somos cabezas, ya eres una más, no chilles, si no te parece, te vas, ¿no? Entonces, sí. Es ahí donde creo que, pues así como cambiaron todo para ser pet friendly, las empresas, que ahora inclusivas, ¿no? En tantos aspectos, ¿no? También hasta con discapacidad. Justo, ¿no? Que aceptamos a todos los géneros, perfecto. También, ahora somos una empresa que aceptamos a las mamás con 1, 2 o 10 hijos. Con lactancia, sin lactancia, con horarios, con no horarios. O sea, creo que eso nos falta muchísimo y hoy yo le agradezco muchísimo a mi esposo, ¿no? O sea, y me imagino que ustedes igual, y todas las mamás que se pueden quedar en casa lo agradecen, porque obviamente el proveedor es el papá, pero yo se lo agradezco, no saben infinitamente que me haya podido decir, quédate y yo me hago cargo, ¿no? Hoy mi emprendimiento es por salud mental, por hacer algo. La verdad es que yo soy una persona, véanme, o sea, todo el tiempo, y así como me ven, y mis manos, y así soy. O sea, la gente que me conoce me dice, no te sabes estar quieta, y no. La verdad es que si yo decidí emprender, o sea, es para estar, y ahorita, y los pedidos, y esto, y lo otro, y aquello, ¿no? O sea, en realidad yo le agradezco, como le digo a mi esposo, que es el papá no Godín, porque no es Godín, y odia el tema Godín. Yo, o sea, se lo agradezco por permitirme poder cuidar a mis hijos, por hacer un esfuerzo extra, ¿no? Para poder estar aquí y que yo no tenga que agarrar y tener que buscar un trabajo godín. Espero nunca tener que hacerlo, pero si está en mis manos, ya no regresaría. No es sí, ya no es.
Y la otra cara de la moneda, Ilse, porque esa es la otra parte que decimos tú y yo, Paola, que trabajamos parte de nuestra maternidad. Yo te digo, yo hace unos meses que no lo hago, sí, yo ya me siento como un hámster completamente porque soy igual que tú, soy loca de trabajo. Pero la otra parte que dice Ilse, y que creo que nosotros decimos, no, condiciones laborales mejores, que se reconozca, que se pueda seguir teniendo, ascendiendo en una empresa, por ejemplo, mejores horarios, las guarderías que ofrezcan mejores oportunidades, bla, 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 bla. Pero ahora viene el lado de las que se quedan en la casa. Y ahí yo voy a decir, porque sí, qué bueno, gracias a los esposos que proveen y que permiten que las mamás se queden en casa. Gracias, porque pues mi papá fue ese esposo muchos años y también lo agradezco porque yo pude crecer cerca, muy cerca de mi mamá, con muchísimas oportunidades que mi hijo tal vez no ha tenido. Pero también esa es la otra parte de la sociedad. Digo, ella vive en un país de primer mundo como es Canadá, con otras leyes, pero creo que también en nuestro país esa es la otra parte, lo invisible de las amas de casa. Y se ha popularizado en México ciertos tipos de TikToks o de videos de chicas muy jóvenes, 18, 20 años, de acompáñenme a mi vida siendo mantenida, haciendo la comida hoy con 200 pesos. Y la gente le pone una cantidad de hate que yo digo, ¿de qué manera estamos nosotros tachando a las mamás por las maravillas que pueden hacer? Entonces, Ilse, esta es la otra parte. ¿Qué debe cambiar? Digo, tú lo ves desde una perspectiva quizá un poco más privilegiada por el lugar donde vives, pero ¿qué debe cambiar para la mamá que se queda en casa? Porque evidentemente yo siempre pienso les deberían de pagar. O sea, esa es una realidad. Debería de haber una beca salario Una ley, o lo que sea sí. para la mamá que se queda en casa. Debe de existir. Es el trabajo Creo que- más horrible en el sentido de que no porque sea malo y que no Gracias. estar con los hijos. No, pero me Ya sé, refiero ya a sé. que es horrible que no es remunerado, es injusto, No, es injusto sí. porque el estrés es enorme. Creo Vean que hay- mi video que tengo pineado en mi Instagram, habla de eso, ¿no? O sea, una entrevista o sea, creo que llega yo una lo vi. mamá, sí, o Sí. sea, llega una mamá de, hola, vengo al trabajo de mamá. Adiós, güey, o sea, es un trabajo sin vacaciones, o sea, no duermes, comes frío, no te sientas, estás en friega todo el día. ¿Cuánto? Nada, es gratis. Es que Eso sí fue. creo que hay muchísimas cosas que se deberían de cambiar. Pero, o sea, lo que dices ahorita, Paola, de las decisiones, ¿no? De las mamás que se pueden quedar en casa, las mamás que pueden salir a trabajar. Primero que nada, creo que a todo mundo se le olvida, si no es que la mayor parte de las personas son lo que son gracias a su mamá. Pero las mamás son juzgadas porque salen a trabajar o porque se quedan a trabajar o por cualquier cosa. Y escuchándolas, yo pensé que tal vez mucha gente que nos va a escuchar este episodio va a decir, pero pues ustedes quisieron ser mamás. Sí, Va a haber quisimos ser hate, mamás, va a haber hate. pero no por eso significa que la tenemos fácil o que no se debería comprendernos. Yo digo, la maternidad es difícil, pero con el apoyo de una sociedad podría ser un poco más fácil. O sea, podría ser más fácil intentar darle un balance a las mamás en su vida, porque es muy fácil, yo como mamá que me quedé en casa, porque estoy en casa todo el tiempo, es muy fácil perderte y encapsularte en este rol o en esta etiqueta de solo ser mamá y qué más. Y yo he lanzado uno que otro reel diciendo esto, ¿no? De que ahora que soy mamá, de repente siento envidia de que mi esposo sigue teniendo hobbies, sigue teniendo esto, sigue teniendo lo otro. Y mucha gente me ha puesto, pues tú también puedes hacer lo mismo. Yo sé que Ay, yo sí, también puedo hacer lo mismo, pero lo que la gente no se da cuenta es que las mamás, como estamos diciendo, estamos poniendo en pausa muchas cosas para que nuestros hijos puedan crecer, para que nuestros hijos puedan prosperar. Exacto. Yo no estoy diciendo nunca más lo vas a volver a hacer. Obviamente no, todo va transformándose, todo va cambiando, los hijos van creciendo, pero hay momentos en donde esa pausa se vuelve agotadora y se vuelve demasiado. Una cosa que yo creo que se debería de cambiar para las mamás que se quedan en casa es tener el apoyo o la red de apoyo, este balance que les pueda permitir empezar a construir su nueva identidad. Porque lo que decíamos,
Sé que ustedes que han salido a trabajar y han estado pues desenvolviéndose como individuos en su ambiente laboral, tal vez puede ser un poco más refrescante que una mamá que simplemente se queda siendo mamá todo el día, las 24 horas del día. Y, y aquí viene otro tema que también se toca mucho en redes sociales, esta falta de independencia económica que a veces nos da mucha impotencia a las mamás que nos quedamos en casa, porque no podemos disponer del dinero como antes tal vez lo hacíamos cuando trabajábamos y éramos solteras. Si yo quiero comprarme unos zapatos, bueno, pues tengo que decirle tal vez a Peter, ¿no? Oye, vi estos zapatos. Y de repente él llega diciéndome, me compré estas botas que costaron, no sé. Y yo así de, ajá, y ahí me entra mi coraje y digo, ¿y tú a quién le tuviste que preguntar? ¿Me voy a comprar estas botas? Sí. No. O sea, también es este lado que es otra parte de nuestra identidad que se nos está siendo arrebatada, que no podemos disponer del dinero como quisiéramos, porque aquí entra la culpa de que como yo no hice ese dinero, pues tengo que pedir permiso. Y hay tantas mamás como yo que hemos estado en un momento de nuestras vidas donde tenemos que depender económicamente de nuestra pareja. Es la verdad una gran impotencia el no poder decir, bueno, hoy voy a salir esto, o voy a comprar esto. O sea, ahí también siento que ya es de cada pareja, cada familia. Yo sé que no todas las familias tal vez la manejan la situación como yo la estoy mencionando. Uno no sabe cuánto dinero entra, cuánto dinero sale. Esa es otra parte también que creo que se queda muy olvidada para las mamás que nos quedamos en casa, esta dependencia económica que tenemos y el balance. No hay un balance entre ser mamá y poder ser persona, aunque sea unas 3 horas al día. No hay, o sea, no es como lo que yo te decía a ti, Nadine, es que yo quiero ser algo más que mamá. O sea, yo ahorita me siento, llega a decir, yo solamente soy mamá y me siento frustrada y me siento apagada. Yo recuerdo platicando con mis amigas y una de ellas me dijo que me ayudó, esa frase que me dijo me ayudó en su momento, que me dijo es que no te sientas más mal, ella es mamá también, me dijo no te sientas mal, va a llegar el momento en el que vas a regresar, pero tal vez ahorita tu momento es nutrir a tu familia. Claro. Y la verdad eso es como pues una función que una mamá tiene. La mamá es el corazón de una familia, es el balance entre los hijos y el papá, o sea, es uno de los pilares más importantes. Y aquí vuelvo a lo mismo, a mucha gente se le olvida el papel tan importante que tiene una mamá en la sociedad. Si nosotras no renunciáramos, si nosotras no pusiéramos en pausa muchas cosas en nuestra vida, ¿dónde estarían todos los individuos? Y que yo creo que ya para que, ya terminando como el tema un poco, yo quiero preguntarles a las dos, y también pues es una pregunta que también me hago yo, ¿cómo salir? Y creo que estos espacios, el espacio que tenemos nosotras en nuestros Instagrams, creo que son bastante educativos, no al fin de aleccionar y decir nosotros tenemos la verdad absoluta, sino me refiero que ver experiencias ajenas te pone a reflexionar a veces sobre esto. Yo antes de ser mamá vi una serie que se llama Working Moms, que es grabada justamente creo en Canadá, y habla justamente de este tema al que se enfrentan las mamás que trabajan y cómo cambian sus vidas. Pero yo quisiera preguntarles a las dos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace una mamá para callar todas las expectativas que tiene la sociedad sobre lo que debe de ser? Yo soy fiel creyente de que debemos de ser una, de que en nosotras habita la misma mamá, la que trabaja y la que no, y que ambas no estamos peleadas, sino que simplemente una renuncia a cosas que la otra no, y ninguna de las cosas a las que una renuncia es más que la otra, ¿no? Una tiene beneficios que la otra no tiene, y que yo creo que así como existe esta batalla inmensa entre quien da fórmula y da lactancia materna, existe la batalla inmensa entre quien trabaja y quien se queda en casa. Y así como Ilse dijo, yo nunca me vi y criticaba a las mujeres que se quedaban en su casa a solo ser mamás y a lavar la ropa. Yo era una persona que creía que existía mucha frialdad en una mamá que dejaba a su hijo en la guardería y se iba a trabajar. Yo decía, qué frías.
qué horror. Y cuando me tocó, el alma se me rompió y tengo videos llegando a ver a mi hijo después de que mi mamá me grababa y me decía, tranquila, tu hijo está bien. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué hacemos? ¿Cómo le decimos a la sociedad, estos somos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué falta por hacer? ¿De qué manera podemos contrarrestar esta enorme batalla que tenemos entre nosotras para que la gente también deje de pensar que una es más y una es menos? Tú empieza, Paola. Es que o sea, es algo súper complicado. Yo les voy a decir una cosa que empezó por mí, que me pasó igual que a Ilse. Yo antes de ser mamá criticaba las maternidades. Criticaba, ay, o sea, ¿cómo hace eso? No, o sea, ¿no? Siempre, siempre. O sea, critiqué muchas maternidades. El día que fui mamá, la verdad, aprendí a callarme la boca porque dije, todas lo estamos haciendo excelente. Todas. Así, las que se van a trabajar, las que se quedan en casa, las que le gritan a sus hijos, las que les pegan a sus hijos, las que tienen educación respetuosa, las que le jalan o sea, todos estamos haciendo lo mejor que podemos porque no hay un manual. Creo que las mujeres somos muy rudas en sí. Creo que yo he encontrado en los hombres esa parte que no son rudos y no son tan criticones y tan... Ay, No ¿no? son el O sexo sea, fuerte, definitivamente no son el sexo fuerte que creíamos. justo, ¿no? Yo creo que empieza por nosotras mismas, empieza por hacer esto cada vez más fuerte. A mí lo que me conflictúa de hablar sobre una maternidad, creo que lo comentaste, Nadine, o tú, Ilse, pues tú quisiste ser mamá, mamita, deja de quejarte, ¿no? Entonces, creo que empieza por las que somos mamás, porque las mismas mamás critican a otras mamás. O sea, yo en algún momento platiqué con una amiga y le dije, es que a mí no me gusta tu maternidad, pero tampoco te gusta la mía, pero te respeto, porque cada quien está haciendo lo mejor que puede, ¿no? Entonces creo que empieza por ahí. Mamás con otras mamás, levantemos la voz y dejémonos expresar y decir, me voy a volver loca, ya no puedo más, y no ser juzgada por eso, ¿no? O sea, empezando por las mamás. Luego, sí, las que no son mamás, ¿no? Que no tienen ni idea de lo que es la maternidad. Quedarnos calladas, ¿sabes qué? O sea, todo mi respeto para todas las mamás, desde la que es mamá de uno hasta la que tiene 5 hijos, ¿no? O sea, o 20, los que tengan, ¿no? Creo que si no estás en los zapatos de una mamá, quédate callada, no juzgues, ve, escucha, aprende. De repente salen videos de, es que el niño le jaló el pelo a la mamá y la mamá no hizo nada. Sí, porque pues, o sea, no vas a ponerte a golpear a tu hijo. Yo no sé si ustedes No, y no sabes lo que pasó en el día, no sabes lo que se enfrentó el niño, a lo mejor el niño no durmió todo el día, la mamá lo tuvo en un ambiente súper intenso y la mamá se siente mal por eso, no sabes. Totalmente, yo me acuerdo, no era mamá, creo que ni casada estaba y salió ese video muy famoso que estaban esperando al pediatra y el niño pegándole a su mamá y la mamá lo agarraba y le decía, ya Juanito, ya, no sé qué, y todo el mundo en las redes se volvió loco de, no es posible la maternidad de ahora, la señora, yo le hubiera dado 3 nalgadas y te estás quieto. Quizá yo lo había hecho, ¿no? O quizá la mamá no quería hacer un escándalo enfrente de la gente. No sabemos. Entonces, yo creo que eso es lo que yo hoy diría y levantaría la voz y se lo diría a todo el mundo, ¿no? Para empezar, mamás, no critiquemos a otras mamás. Las que no son mamás, guarden silencio porque no tienen ni idea lo que es tener un hijo, ¿no? Y a los papás, pues siempre admiren a la mamá, siempre échenle porras, siempre busquen lo mejor para la mamá de sus hijos, porque si ustedes le dan estabilidad a las mamás de sus hijos, pues sus hijos van a estar bien para poderles darle lo mejor a sus hijos, ¿no? Entonces, creo que es donde yo levantaría la voz y a mí me encantaría pues hacer una revolución y hacer leyes en donde podamos ser mamás que trabajan y poder ser más independientes y
y lo que dijo Ilse, no tener que pedirle permiso a nadie de, ¿puedo comprarme unas botas? ¿No? O algo que yo hago muchísimo, que eso es, o sea, yo le pido a mi esposo, ¿no? Mucho, oye, no me deja salir, pero, oye, hoy te puedes quedar con los niños para yo poder, y él a mí no me dice eso. Él a mí no llega y me dice, oye, ¿crees que te pudieras quedar con los niños para yo irme a echar unas chelas? Él me avisa, oye, voy a echar unas chelas y ya, ¿no? Y yo tengo que avisarle con 2 días de anticipación para que él vea si puede llegar temprano y, híjole, es que se me complica. Entonces, creo que eso, ¿no? Creo que, o sea, a mí, Paola, me encantaría levantar la voz, me encantaría que se hiciera una regla en los trabajos, en las grandes empresas, ¿no? En donde así como todos aceptamos a los perros y a todo y a todo, también las mamás sean muy bien aceptadas y muy, muy apapachadas por la gente. No manches, se acaba de hacer mamá, vente, no, tranquila, no pasa nada, ¿no? Porque en mi caso, yo cometí muchos errores llegando de ser mamá, ¿no? Llegando de mi maternidad, de mi maternity leave, porque a mucha gente no le gusta que digas que es una incapacidad por maternidad. Yo cometí muchos errores y... Porque no estás lista, no estás lista para regresar, esa es una realidad. No, 2 meses y medio no es nada, ¿no? Traes el chip en otro lado, traes te estás recuperando, no te sientes tú, tu cuerpo, tú. Entonces, creo que sí, siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir y ojalá que le llegue a oídos a grandes personas y a grandes cabezas de empresas, pero que una mamá pueda ser, pueda tener empatía en su trabajo y que la gente tenga educación, la educación de decir, no manches, llegó una recién mamá, ¿no? O sea, que todo el mundo tenga como ese chip, sean o no sean mamás. Eso es lo que yo, donde yo levantaría la voz. No, pues sí, todo lo que dijiste estoy totalmente de acuerdo. Empieza desde las mamás. Si las mamás nos apoyáramos no solamente en silencio, sino públicamente una a las otras, creo que la sociedad empezaría a ver, a tener un poco más de empatía con nosotras. Si tú ves a una mamá en el avión que está batallando con la carriola o que está batallando, o sea, en verdad, o sea, si eres mamá, acércate y dile, te ayudo, dame la carriola, tú lleva al niño, o sea, mostrar públicamente esta empatía porque sabes que la está pasando mal, porque has estado ahí. Como dice Paola, empieza desde las mamás apoyándonos unas a las otras, no porque tú sales a trabajar te la pasas peor que yo que me quedo en casa y viceversa, no porque yo me paso aquí en la casa no significa que tú no estás sufriendo, o sea, creo que lo que dijo Nadine también es muy cierto, todas tenemos ventajas y desventajas de nuestra situación y que entender que las maternidades todas son diferentes, no hay una maternidad igual que otra, o sea, no la hay. Y también lo que dijo Paola, o sea, las personas que no son mamás, las mujeres que aún no son mamás, creo que pueden hablar desde una experiencia o desde un ejemplo que tuvieron con su mamá. Pero regreso a lo mismo, no significa que porque tu mamá fue de una manera, tú vas a ser la misma mamá que tu mamá fue. O sea, llegas a este mundo de la maternidad y empiezas a entender tantas cosas, a querer cambiar tantas cosas tanto en ti como en la forma en la que estás criando a tus hijos. Entonces, yo le diría a la sociedad, hay que tener más empatía con la mamá, porque gracias a las mamás se han logrado tantas cosas históricamente y todo, porque nosotras somos las creadoras de vida. Si no hubiera una mamá, no habría vida. Entonces, ¿por qué no vas a ser empático con quienes te están dando todo para que socialmente este mundo funcione? O sea, no entiendo esta parte de no comprender a las mamás. Una no lo está haciendo peor que la otra, todas estamos haciendo lo mejor que podemos y como dije, no significa que no se trata de quién sufre más en esto de ser mamá. Al contrario, se trata de vernos, de apoyarnos, de sentirnos comprendidas y validadas, porque como dijo Paola,
todas estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos a nuestro alcance. Así es. Así es, pues, bueno, Paola, ya para cerrar, te queremos preguntar, nosotras a nuestras invitadas les decimos, porque creemos que maternar en tribu y una mamá que ya tiene una experiencia nos puede dar un panorama y nos puede dar sobre todo palabras de aliento muy valiosas. Entonces te queremos preguntar si tú tuvieras la oportunidad de dejar un post-it pegado en el refrigerador de una mamá que está pasando por una situación quizá similar a esta, quizá una situación de discriminación en el trabajo, que está sufriendo, como dices tú, en el trabajo, o algo relacionado a este tema laboral, ¿qué le pondrías en esa notita pequeña, en ese post-it? ¿Qué le pondrías a una mamá que está pasando por algo como esto? Puede ser una frase larga o tiene que ser una Tú escribe en tu post-it si quieres chiquitito, no importa. una carta entera. No, Tú pero le yo escribes creo una que hoja. sí les pondría y en grande, no eres ni la primera ni la última y tú puedes con esto y más. Porque estamos completamente hechas para ser mamás y la verdad es que muchas veces como que nos damos golpes de pecho de no, yo no puedo, yo ya me cansé y yo creo que podemos con mucho más. Entonces, esa sería mi frase. Pues bueno, pues Muchas muchísimas gracias. Paola, por estar con nosotras, por unirte a este episodio de este tema tan silenciosamente hablado entre mamás y públicamente en la sociedad. De cualquier manera lo estamos haciendo mal, pero De todas maneras no. te van a criticar, así que tú hazlo. Sí, Te van a... aunque te critiquen. Sí, cada quien toma la decisión que le funciona más a su familia y la sociedad pues va a hablar. Ellos no saben el contexto de por qué tomaste la decisión de salir a trabajar ni de por qué te quedaste en casa. Así que muchas gracias por escucharnos, por vernos. Nos vemos la próxima semana en otro episodio más de No me enseñaron a ser mamá. Gracias, Paola. Gracias, Nadine. Y nos Muchísimas vemos. gracias. Wow. Recuerden, todos los martes, episodio nuevo, No me enseñaron a ser mamá. Si nos puedes recordar rápido tus redes, Paola, antes de cerrar. Sí, claro, estoy en Instagram como @la_mamá_godín. Perfecto. Yo soy Nadine de Mamá Paso a Pasito. Muchísimas gracias. Y yo soy Ilse de Mommy to Mom. Gracias. Bye. Bye. Adiós.